los seminarios que tenemos ya también en nuestra página de YouTube y nuestro podcast, que también nos deben de buscar por ahí, porque ya estamos ahí en podcast, en un canal del CTS en Bar México, y en nuestro canal de YouTube, y estamos tratando de subir esto a la mayor cantidad de redes para que tengan acceso, y tenemos unos productos bastante interesantes que les vamos a mostrar el siguiente año. Bueno, pues esta es la primera y no sé si es la única vez en donde pues yo les presento el seminario, pero también les voy a presentar un trabajo que hemos estado haciendo con lo que hicimos prácticamente el año pasado con la Procuraduría de Ordenamiento del Territorio, Programa Ambiental y de Ordenamiento del Territorio de la Ciudad de México, la PAOT, en donde desarrollamos una metodología para poder medir los impactos de los proyectos de movilidad urbana sustentable en la Ciudad de México. Esto es un trabajo que hicimos con ellos, la Procuraduría, para quienes no son del DF o de México, es una instancia que vigila la aplicación de la normatividad ambiental y de ordenamiento territorial y urbano para la Ciudad de México. Es una procuraduría, es como una veeduría, como dicen en Colombia, y ellos estaban interesados en poder tener e incorporarse más en los temas de vigilancia para los proyectos de movilidad en la ciudad. Por nuestra parte, en el CTS EMBAR México y en la red EMBAR, siempre manejamos muchas metodologías para medir los impactos de los proyectos y teníamos una gran cantidad de experiencias y trabajos, y lo que quisimos fue aprovechar también este trabajo para incorporar un documento que concentrara todas estas metodologías y que pudiera ser útil para las ciudades, no solamente la Ciudad de México, sino todas las ciudades que quieran aplicarlo, y eso es algo que veremos al final de nuestra presentación. Entonces, esto es lo que les vamos a presentar, este trabajo de las metodologías que hicimos, y sobre todo abrir la convocatoria para ver cuáles son las ciudades que nos escuchan, que están interesados en ver si esta batería también les sirve a ustedes, cómo podemos ayudar para que esta metodología se pueda aplicar y empezar a tener resultados de medición de otras ciudades en México y en Latinoamérica. Bueno, pues entonces empezamos mencionando por qué tenemos que tener indicadores de impacto urbano. Y principalmente es porque vender las políticas de movilidad y los proyectos de movilidad urbana sustentable, sobre todo aquellos proyectos que realmente impactan el modo en que estamos acostumbrados a usar el espacio urbano en la ciudad, es muy difícil, es muy complejo cuando estamos como funcionarios en la administración pública, lograr convencer por qué tener políticas de gestión de estacionamiento o recuperar espacio público o incrementar las áreas peatonales o incorporar redes de ciclistas o regular el ordenamiento de una vialidad para que el transporte público pueda tener más seguridad y más certeza. Eso es extremadamente complejo. La prensa generalmente no está completamente de nuestro lado. Y eso es porque también nosotros no tenemos una cultura de poder medir y vender en nuestro discurso los impactos que estos proyectos pueden llegar a tener. En estas imágenes podemos ver la transformación en Nueva York, cómo es completamente diferente el impacto económico, social, el urbano, el de movilidad, el de seguridad y el de gobernanza que esa pequeña intervención pudo tener en el espacio. Y necesitamos empezar a medirlo para poder vender por qué tenemos que continuar haciendo esta clase de proyectos. Los indicadores son necesarios porque nos dan esos elementos para convencer que debemos de seguir invirtiendo en esto. Estas son imágenes del corredor de línea 5 de Metrobús y ustedes pueden ver cómo es completamente diferente la operación solamente por una implantación de un sistema de calle completa, donde haya una línea BRT al centro, pero una mejora consistente y constante sobre la seguridad vial y los pasos a nivel, la regulación de los flujos viales, y esto para los que nos escuchan y trabajan empujando estos temas en la administración pública es muy difícil de poder vender a nivel político, y los indicadores nos ayudan
a esto. El objetivo del estudio, entonces, como les contaba, era poder cómo establecer un documento, una batería de indicadores que ayude a las ciudades a mover estos temas, aprovechando todo ya el conocimiento y la experiencia técnica que nosotros hemos tenido en otros proyectos y que, por supuesto, puede continuar y a enriquecerse con las experiencias que tienen las mismas ciudades. Estos son algunos ejemplos de los impactos que hemos medido para algunos proyectos. Esto es una encuesta que se hizo y un análisis de reducciones de gases de efecto invernadero para la estrategia de movilidad en bicicleta del DF, y estos indicadores han ayudado a la SEDEMA y al equipo que está estructurando esta clase de proyectos a demostrar que, por ejemplo, la bici no es solamente un tema de recreación o de dar un otro alternativa de movilidad en la ciudad, sino que también puede tener impacto sobre las metas de reducción de gases de efecto invernadero de las ciudades. Y ahora en el marco de la COP, en donde las ciudades cada vez están teniendo un papel más protagónico para poder adquirir y dar estos resultados sobre reducción de emisiones, es muy importante poder medirlo. Estos son algunos ejemplos de cómo la estrategia de Nueva York, a través de la medición de indicadores, no solamente de viajes, no solamente de kilómetros, de corredores de BRT o de vehículos sustituidos, puede demostrar que hay más impacto, más externalidades cuando se regula una calle o cuando se establece o se implementa un proyecto de movilidad urbana sustentable. En Nueva York se mide no solamente la velocidad de la vía, sino también los temas de salud pública, como la reducción de colisiones entre vehículos o el ingreso económico que llegan a tener y aumentar las áreas impactadas con respecto a la diferencia del uso del espacio público, y esto es extremadamente importante y es algo que no medimos. Ponemos el ejemplo de la Ciudad de México. Si la Ciudad de México hubiera hecho una línea base del desarrollo económico que había en la calle Madero antes de su peatonalización e ir midiendo cuál era el impacto del desarrollo económico después de la peatonalización de la calle, bueno, hubiera sido mucho más fácil poder demostrar a otras ciudades cómo es posible y cuáles son los beneficios económicos que trae poder peatonalizar calles como la Madero. Aún así, muchas ciudades con las cuales nosotros tenemos contacto que quieren establecer proyectos de peatonalización siguen teniendo las mismas resistencias con los comerciantes sobre los mismos argumentos sobre la pérdida de ganancia, la pérdida de valor, y hay muchos proyectos que han demostrado lo contrario, sin embargo, no tenemos como los datos para poder demostrarlo. Estos son otros indicadores que salen y es importante pensar en que los proyectos de movilidad urbana deben de tener todo un ecosistema de indicadores que permitan no solamente pensar en la operacionalidad y en el cambio operacional de la vialidad, sino en todo su contexto. Estas son otras, estas lo pueden ustedes ver en el manual de calles de intervención de vialidades que hizo Nueva York, que está en línea, y les podemos pasar igual el link para que lo puedan ver, y sobre todo también hacen indicadores sobre el uso del espacio, el cambio del uso de las actividades que están en el espacio para una cantidad bastante considerable de diferentes tipos de proyectos. No es solamente proyectos de RT, no es solamente peatonizaciones, es toda la combinación que existe para todos ellos. Entonces, analizando todo lo que había y lo que realmente les importa a las ciudades y los indicadores que pudiéramos ayudarlos, definimos 4 grupos de indicadores principales. Los que tienen que ver con movilidad de transporte, que son los que principalmente, generalmente levantamos, pero también los que tienen que ver con salud, lo que es toda la cuestión de accidentalidad, siniestralidad, pero también calidad del aire, todas las mejoras que tienen que ver directamente en el impacto a la salud de las personas, actividad física, los indicadores de desarrollo urbano, o sea, no es solamente el número de habitantes o el número de cambios de uso de suelo, sino todas las actividades económicas y sociales que se impactan a lo largo y alrededor de estos proyectos, y
sobre todo los temas, los indicadores de gobernanza urbana. Cuando implementamos un proyecto de movilidad urbana sustentable, cualquiera que sea, ahorita los vamos a nombrar cuáles son los que nosotros consideramos que son, siempre hay un cambio en el modo de implementar estos proyectos, siempre hay una transformación en el modo en que las instituciones se coordinan, se desarrollan o establecen procesos de mejora y coordinación para la implementación de estos proyectos. No es solamente la Secretaría de Desarrollo Urbano la que se encarga de implementar esto, siempre están vinculadas otras secretarías, otras instituciones, y la mejora de la coordinación entre ellas es algo que tenemos que ir también monitoreando para ver cómo mejoramos también el actuar de la acción pública y la coordinación no solamente interinstitucional con los gobiernos, sino con la sociedad civil y la participación ciudadana en estos proyectos. Entonces, ¿qué tipo de proyectos de movilidad urbana sustentable estamos pensando y a los cuales esta metodología y esta batería de indicadores se aplica? Estamos hablando de calles o andadores peatonales, es decir, la batería de indicadores que desarrollamos puede aplicarse y se establece en la metodología a cuáles de estos proyectos se aplica y en qué modo se aplica para calles o andadores peatonales de diferentes niveles, calles mixtas o de tránsito calmado, que son aquellas calles en donde no son precisamente 100% peatonal, tienen algún carril con una velocidad bastante limitada, particularmente son para accesos de los mismos negocios o de los residentes en esa vialidad, pero no tienen un tránsito bastante pesado. En la Ciudad de México tenemos un ejemplo que es la calle 16 de septiembre y hay otras ciudades en México que tienen esquemas similares. Otros tipos de proyectos son los corredores de infraestructura ciclista, independientemente del tipo de modelo de infraestructura ciclista que se establezca, ya sea un carril preferencial, un carril confinado, un carril que va en una calle principal, una secundaria, si van al centro. Todo lo que es infraestructura ciclista es algo que también se puede y se debería de medir. Otra, también la metodología aplica para zonas servidas por transporte público individual no motorizado, es decir, la bicicleta pública. Entonces, creemos y estamos convencidos, porque hemos hecho estudios también al respecto, que las condiciones urbanas se modifican también cuando se establecen esquemas de bicicleta pública. Cambia la situación económica, cambian los giros, cambian las actividades de movilidad, cambia la percepción que se tiene sobre la seguridad, el modo en que empiezan a convivir los diferentes modos, eso también se hace y ahora en México ya tenemos cerca de 4 ciudades con sistemas de transporte público individual, o sea, bicicleta pública, que sería interesante comenzar a medir cómo esto, sus proyectos van impactando, particularmente porque les ayuda a poder demostrar hacia los gobiernos que están pagando o promoviendo estos servicios que es importante seguir incrementando la cobertura de los mismos servicios. También aplica para corredores de transporte público concesionado y nosotros hablamos y decimos corredores de transporte público cuando en una ciudad logramos ordenar una ruta en un esquema mucho más organizado a través de la asignación de esa ruta a una empresa y se mejoran las unidades, se mejora la operación, se establecen más paradas, no llega a ser una ruta segregada como lo podría ser un BRT, pero estas son más bien para rutas secundarias o alimentadoras a los sistemas masivos. En la mayor parte de las ciudades en México tenemos esta clase de rutas o corredores. Otras son los corredores de transporte masivo, BRT o VHLS. Los BRT son como Metrobús de la Ciudad de México, como Optibús en León, como en Chihuahua, como Vivebús en Chihuahua, Puebla, Monterrey, hay muchas ciudades que tienen sistemas de carriles segregados centrales particularmente, pero también los VHLS en donde el carril segregado no es un carril segregado, sino más bien es una vialidad dedicada a esto, como es el caso de la Ciudad de México en el centro histórico. En donde no hay un carril segregado, simplemente una calle se dedica completamente al tránsito de estos vehículos que generalmente no son de alta capacidad, o sea, no son biarticulados o doble articulados para esto. Pero también lo que queremos es incorporar vías de acceso controlado a esta metodología.
generalmente esta clase de vías o esta clase de proyectos también tienen impactos no necesariamente positivos sobre el desarrollo económico urbano, la accesibilidad y la seguridad de los proyectos. Y estos proyectos en particular se venden como que tienen los mayores impactos positivos posibles con respecto a la velocidad de viaje, a la conectividad, pero se olvida de meter e incorporar los otros impactos que no necesariamente son tan positivos en este sentido. Entonces, la propuesta de indicadores que tenemos están incorporadas en estos 4 grupos: movilidad, transporte, salud y cambio climático, desarrollo urbano y económico y gobernanza urbana, y estos son los grupos de indicadores que tenemos. Entonces, para movilidad y transporte tenemos experiencia de viaje, calidad del servicio, híjole, la otra la tengo tapada y no la veo. Para salud tenemos seguridad, calidad del aire y cambio climático. Cada uno de estos subgrupos tiene también, a su vez, otros indicadores más particulares que nos ayudan a evaluar, por ejemplo, la experiencia de viaje completo. No es solo un indicador, sino es un grupo de indicadores que nos ayudan. Para desarrollo urbano tenemos indicadores sobre usos de suelo, accesibilidad, seguridad e inclusión. Y para gobernanza sobre participación ciudadana, la modificación de la política pública y el desarrollo institucional. Cada uno de estos grupos se desarrollan en estos indicadores. Más tarde les comento cómo llegamos a esta lista de indicadores. Tenemos uno, y es una metodología para poder ayudar a las ciudades a calcular su reparto modal, que es digamos que es el principal y general que rige la implementación de estos proyectos, porque al final los proyectos de movilidad urbana sustentable lo que quieren es modificar el equilibrio que tenemos sobre el reparto modal en nuestras ciudades. Y los indicadores para movilidad y transporte hablamos en temas operacionales, como capacidad de carga, nivel de demanda, tiempo de traslado, nivel de intermodalidad, eficiencia modal, la calidad del servicio acerca de la ocupación vehicular, la percepción del usuario y la seguridad. Algunos de estos indicadores aplican o no para determinados tipos de proyectos y la metodología te indica para cuáles. Y también analizamos el nivel socioeconómico de la demanda para poder saber cuáles son los grupos a los cuales realmente estamos impactando y no. Para el caso de los indicadores de desarrollo urbano y económico, pues, bueno, no se los voy a leer todos, se les vamos a compartir esta presentación y el documento que tiene todas las fichas de los indicadores para que ustedes la vayan viendo, pero vemos acerca de uso del suelo y valor de la superficie edificada, porque absolutamente un proyecto de movilidad modifica el valor de la superficie, el valor del inmueble, si eso baja o se amplía. Un estudio reciente que estamos desarrollando nosotros con el Lincoln Institute, el equipo de desarrollo urbano, está llegando a conclusiones de cuánto es el porcentaje de valor que se incrementan las propiedades con respecto a la distancia que tienen de la operación de un sistema BRT, de modo de poder ver si hay la posibilidad de esos incrementos de valor, poder recuperarlos a través de una política de plusvalías. Si no medimos esto en los proyectos, es difícil que entonces las ciudades puedan tener alguna política o un instrumento de recuperación de valor, y eso es lo que estamos tratando de ayudar con estas metodologías. Hay también indicadores de uso de espacio público y accesibilidad universal, en donde medimos la afluencia peatonal, las actividades estacionarias, la superficie de vialidades que se modifican para banquetas y la accesibilidad. Estos indicadores generalmente se aplican para el primer set de tipos de proyectos, particularmente los sistemas de bici pública o los corredores ciclistas o los peatonales. Generalmente no solamente implementan el carril, sino que intervienen los cruces, y eso es extremadamente importante porque no es solamente la vía en donde un ciclista va a ir, sino el contexto completo en el cual esa modificación del uso de la vía se va a dar. La seguridad ciudadana, también eso impacta. Los corredores de transporte, los proyectos de movilidad modifican el modo en que nosotros usamos el espacio, y eso también impacta sobre la seguridad o la percepción de seguridad que tenemos. Mientras más ojos tenemos en la calle, es mucho mejor la percepción que tenemos sobre seguridad, y las calles peatonales han sido un ejemplo de cómo esto ha cambiado o se ha modificado. Y al final, pues, el desarrollo económico, el número de unidades económicas que hay y todos los elementos económicos que podemos generar como impacto de estas transformaciones. Para la parte de salud tenemos desarrollados todos estos indicadores
Como les digo, les repito, cada uno de estos indicadores tiene una ficha completa que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y hablamos acerca de siniestralidad, mortalidad, morbilidad, el costo del impacto por los accidentes y el tiempo y uso de los diferentes medios para poder entender también cuáles son las reducciones de gases de efecto invernadero y la concentración de contaminantes criterio, particularmente para el tema de calidad del aire. Estos son algunos de estos indicadores. También la ficha incluye cuál es el costo que generalmente, el nivel de costo que generalmente estos indicadores pueden representar si una ciudad decide implementarlos o no, pero particularmente los temas de salud han demostrado en muchas ciudades con las cuales hemos trabajado que son un indicador extremadamente poderoso de comunicación de política pública. Muchas veces es por aquí, por este tipo de indicadores, que los gobiernos deciden invertir sobre los proyectos. Y eso es algo que muchas ciudades hemos usado muy poco. Y finalmente, 3 indicadores bastante sencillos sobre la generación de la transformación en la gobernanza a través de los proyectos. Siempre usamos como ejemplo los sistemas de BRT. Por ejemplo, Metrobús cambió el modo en que se coordinan las áreas de transporte para la implementación de Metrobús cada vez que interviene en una línea. Y lo que pasa es que se mejora la coordinación institucional y los procesos mediante los cuales se toman las decisiones para lograr esa clase de proyectos. No digo que un proyecto logre mejorar la gobernanza, pero por supuesto ayuda a dar pasos contundentes hacia la mejora de la coordinación. No estamos en un lugar ideal, pero siempre sí damos pasos y es importante medir el impacto que cada uno de estos proyectos tiene. ¿Qué es lo que ustedes van a encontrar en las fichas de los indicadores? Esto es un ejemplo de lo que cada indicador tiene. Toda esa batería que les nombré, eso es lo que tiene. Está determinado a qué grupo pertenece, cuál es el componente específico y la definición, por qué es importante aplicar este indicador, cuál es la metodología que se requiere para sacar este indicador, de dónde la ciudad puede sacar la información y debe sacar la información para lograr ese indicador. Hacemos la fórmula o las diferentes combinaciones de fórmulas para sacar el indicador que se requiere. Incluimos también un ejemplo de aplicación, porque muchas veces no sabemos cómo poder aplicar eso y ese número qué significa, si es una cosa que es mucho, poco, mediano más o menos, hacemos un ejemplo de esto y tenemos una meta ejemplo. Por ejemplo, si hablamos de reparto modal, decimos una meta ejemplo para una ciudad podría ser tener más del 40% de su reparto modal en transporte público o mantener el 30% que es el promedio de viajes peatonales en la ciudad. De modo de que cuando las ciudades calculan estos indicadores pueden entender cómo están posicionadas con respecto a una meta general y de qué modo pueden ellos colocar estas metas dentro de sus políticas públicas. También determinan cada cuándo deben de medirse estos indicadores. No todos los indicadores se pueden medir anualmente. Hay muchos indicadores que tienen que tener un espacio de medición mucho más extenso porque necesitan espacio para poder generar esos impactos, particularmente los de actividades económicas en desarrollo urbano o los de siniestralidad. La mayoría requieren un año y medio de espera mínima para poder hacer eso. Incluimos también un marco de referencia para la interpretación de los resultados, haciendo comparativas en otras ciudades cómo esos indicadores se reflejan. Hace mucho más fácil digerir esta clase de indicadores para los que están usando como nuevos usuarios estos indicadores y dónde es que se aplica ese indicador particular. No todos los indicadores se aplican para todas las clases de proyectos y la ficha lo que hace es decirnos en dónde sí se puede aplicar y en dónde no. Por ejemplo, la ocupación vehicular para determinar la calidad del servicio en el área, en los proyectos de transporte, pues eso es algo que solamente se ve para los proyectos de transporte público que incluyen vehículos, no para la bici o para las áreas peatonales. Entonces esa diferenciación también la hace la ficha. Donde se aplican, porque también si es un indicador que se aplica a nivel de calle o a nivel de zona metropolitana, eso también se identifica en las diferentes escalas de aplicación.
Y hasta abajo tenemos los diferentes costos. No ponemos un monto, pero sí un rango, si eso es un indicador que se calcula a través de información disponible en bases de datos que pueden ser abiertas o públicas, o si se necesita hacer un pequeño levantamiento de campo con algún equipo especializado, o si requiere un costo muy alto porque para recabar la información necesitas equipo especializado, como es el caso de los indicadores para calidad del aire. Ahí no es solamente una percepción, como lo hacemos para la ocupación vehicular en transporte, sino que se requieren equipos especializados para medir la concentración de partículas contaminantes en el aire, y eso pues no cualquier institución lo puede hacer. ¿Cómo llegamos a esta lista de indicadores? Y les adelanto que estamos buscando ciudades que quieran replicar este proceso que hicimos con la Ciudad de México. Lo que hicimos fue hacer primero una batería de indicadores que nosotros desde la experiencia del CTS Envar México consideramos necesario proponer a las ciudades, pero después nos juntamos con todas las instituciones, representantes de todas las instituciones del gobierno del Distrito Federal que realmente promueven, intervienen, evalúan o dan seguimiento a estas políticas públicas de movilidad. Y son muchas, o sea, no solamente es la CEMOVI o la Secretaría de Movilidad, son muchas otras, es obras, es espacio público, son los de las bicicletas, es medio ambiente, es servicios públicos, la Procuraduría, y pusimos estos indicadores en la mesa con ellos para decirles, realmente estos indicadores les sirven a ustedes para vender su discurso, porque nosotros como nerds de transporte podemos pensar que funciona de algún modo, pero de repente los funcionarios o las ciudades nos dicen, no, pues esto no nos sirve para nada. Entonces hicimos todo un ejercicio con ellos para determinar si esto realmente les ayuda a ellos a empujar ciertos mensajes a nivel de política pública. Aquí les muestro un poco de fotografías del ejercicio que hicimos con ellos. Destrozamos los indicadores que inicialmente habíamos propuesto, definimos dónde realmente sí se pueden hacer, y a través del intercambio con las instituciones dijeron, nosotros realmente necesitamos estos indicadores o estos indicadores no. Lo que también nos dimos cuenta es que las instituciones generalmente tienen indicadores de monitoreo para la operación de la calle o de la parte que les toca. Por ejemplo, Servicios Públicos mantiene indicadores sobre cuántas luminarias cambian, pero no sobre si la calle está iluminada y los impactos que esos tienen. Entonces, también nos ayudó a que este diálogo fuera una reflexión interinstitucional para saber cómo pueden vender mejor los proyectos de movilidad urbana sustentable. Y se hicieron una serie de propuestas de indicadores nuevos, de agrupaciones que pudieran realmente ayudar a tener las cosas. Como ven, empezamos con un mapa inicial, y con las instituciones logramos modificar como ese mapa, y ese es el mapa que les presenté anteriormente. Entonces, esto es un ejercicio que hacemos con las ciudades para poder entender qué de todo esto realmente les puede servir para que ellos adopten una batería de indicadores que les ayuden y que puedan ser. Al final tenemos 10 indicadores en transporte, 19 en salud, 17 en desarrollo urbano y 3 en gobernanza, que las ciudades pueden escoger y tienen una metodología consistente para poder aplicarlo de modo que no tengan que empezar desde cero a pensar cómo miden las cosas. Déjenme nada más salirme un poquito y les muestro aquí cómo luce el documento. Este es el documento que se entregó, está en línea, ustedes lo pueden consultar, y déjenme mostrarles cómo se ven los indicadores. Cada sección, esto tiene qué quiere decir para cada grupo de indicadores el tema, cuáles son los indicadores que se están desarrollando. Aquí se muestra los diferentes proyectos, los indicadores, por los grupos de indicadores, cuáles se aplican con algunas observaciones o cuáles de plano no se aplican. Esto sucede para todos los grupos de indicadores. Donde no se aplica y por qué, porque tendría un impacto mínimo. Por ejemplo, los indicadores de cambio climático para las calles peatonales y mixtas, pues no se recomienda que se implementen porque es muy difícil realmente contar ese impacto, pero sí para los corredores tipo BRT o cuando hay un cambio de flota, por ejemplo. Y así ustedes van a encontrar una guía de cómo se puede aplicar cada uno de esos para todos.
Me voy a pasar un poco rápido por acá. Esto es la ficha que les mostré sobre cómo encuentras cada uno de los indicadores y esto es un ejemplo de un indicador. Entonces tiene igual la metodología, porque es importante, la fuente de investigación, de información que debe de ser para ese. Muchas veces esas fuentes de información son estudios especializados que deben de tener las ciudades, de modo que también tenga una idea de cuáles son los estudios que debes de tener, cómo se calcula, cuál es una meta, ejemplo que puedes tener. Por ejemplo, aquí es aumentar el reparto modal del transporte no motorizado en un porcentaje de viajes. Eso es una meta de política pública que las ciudades pueden adoptar. Ese es un ejemplo nada más. Bueno, lo demás que ya les había mostrado. Cada uno de los indicadores que les mostramos tiene desarrollado en completo todas estas fichas. Ustedes lo pueden ver aquí a un lado de mi pantalla. Pues por supuesto es un documento grande porque cada indicador está desarrollado de forma detalle y pues lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí este es uno en donde mostramos un ejemplo de aplicación de la tasa de siniestralidad con un ejemplo del estado de Morelos, de modo de que a cualquier persona que no tenga la formación completa o la formación especializada para el cálculo de indicadores pueda ser más fácil navegar sobre esta metodología. Esto particularmente para los simplanes, las instituciones que están apenas empezando y que quieren desarrollar esto, es un buen inicio como manual. Déjenme, me paso hasta el final. Son bastantes indicadores, entonces no se los voy a explicar todos, pero bueno, por ahí va. Déjenme, me regreso para acá. Y bueno, lo que queremos ahora es, queríamos con este seminario mostrarle que hay este trabajo, que ustedes pueden consultar esto. La PAOT tiene esta metodología en línea y está haciendo un trabajo interesante para poder empezar a socializarlo y aplicarlo en los proyectos del DF, pero creemos que es un trabajo que merece la pena escalar y lo que queremos ver es qué tanto las ciudades que participan con nosotros estarían interesadas en replicar esta experiencia en sus propias ciudades. Ya hay un gran trabajo desarrollado que podemos avanzar, pero sobre todo poder replicar esta validación de los indicadores, entender en las diferentes ciudades en México que estén interesadas cómo se aplicarían estos indicadores, qué les sirven, algunos indicadores que a lo mejor nos hagan falta, poder nosotros ofrecerles capacitación para la aplicación de las metodologías y poder darle seguimiento si alguna ciudad está interesada en aplicarlo en algún ejemplo concreto, algún proyecto que tengan ustedes en mente o que estén a punto de lanzar o que quieran evaluar para poder darle continuidad, de modo de poder empezar a hacer un banco de ejemplos de medición, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Entonces, estamos un poco abiertos a esa opción. Y una cosa que también estamos por desarrollar con la Ciudad de México a través de la PAOT, que nos contrató este estudio, es poder desarrollar un observatorio del derecho a la movilidad. Y eso es algo que también le podemos ofrecer como ejemplo o marco de referencia a las ciudades, y esta es mi última lámina, que esta gran batería de indicadores lo que puede ayudar a las instituciones es a poder generar su banco de indicadores de monitoreo de política pública. Los institutos de planeación a través de los observatorios urbanos que alguna vez creó UN Habitat, hacían esto y partían de tener una metodología común, concreta, de modo que los indicadores pudieran medirse y hacer comparaciones de ciudades, pero a su vez también reforzar la observación y las metodologías para poder dar resultados a nivel local sobre la medición de la política pública. Y nosotros queremos también aprovechar que existe ya esta iniciativa para poder digamos, sumar nuestro conocimiento en metodología y ayudar a los que ya están haciendo observación a fortalecer sus propios ejercicios de evaluación y monitoreo de política pública. Entonces, también hay muchos, yo sigo a un observatorio que está en Mérida, que seguramente nos están escuchando, que también andan haciendo esto. Entonces, si estos indicadores les pueden ayudar, pues nosotros más que contentos de poder compartirles todo esto y ver en qué podemos ver cómo fortalecer esta institucionalidad de observación, hoy que estamos en
un periodo de promoción de gobierno abierto, y donde el gobierno abierto es cuestiones de lograr transparencia, rendición de cuentas, monitoreo y generación de datos de los diferentes niveles de política pública. Esta es nuestra aportación para que eso se pueda hacer. Entonces, hasta aquí es la presentación que tenemos. Lo que les queríamos compartir del ejercicio que ya hicimos y que queremos que no se quede en un librero, ni en nuestro librero, ni en el librero del Distrito Federal, pero que queremos compartir con todas las ciudades que nos están acompañando para ver cómo podemos ampliar esta sección. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna cosa, yo estoy como que súper feliz de contestarlo. Bueno, yo voy a leer las preguntas, de hecho, que generalmente eso hago. La presentación y el documento final, en donde ustedes puedan consultar todos los indicadores y la metodología, es un documento bastante grande porque pues, cada ficha se lleva al menos tres hojitas. Lo vamos a subir en la página de los seminarios, en donde también generalmente pueden descargar la presentación, y el link al video de YouTube en donde está grabado todo este seminario, entonces me van a poder oír otra vez. Y también denos un chancecito, porque lo editamos el video y lo subimos a podcast y ahí también lo pueden tener. Pero ahí vamos a poner los links para los documentos. También podemos subir la de Nueva York, eso está bastante fácil, no recuerdo ahorita cuál es el nombre exacto del documento, pero es la guía para calles seguras de Nueva York. La editó la administración del alcalde Bloomberg. Si ustedes le dan una googleada así muy rápida, lo pueden encontrar bastante fácil. Si no, también se lo subimos. El valor del suelo, se tomarán acciones e integrarán a los colegios de evaluadores para tomar en cuenta estos criterios, ya que actualmente no lo hacen, por ejemplo, cuando se pone un puente urbano frente a un comercio. Exactamente. De hecho, creo que esta clase de observaciones, como a quién debes incluir para poder empezar a medir estos indicadores, se hace ya ciudad por ciudad. Nosotros en la Ciudad de México solamente lo hicimos con las instituciones de gobierno, pero es importantísimo incluir a los colegios de profesionistas que al final son encargados de hacer esto, principalmente los evaluadores. Creo que tienen mucho más experiencia en ver si estos indicadores realmente pueden ayudar a impactar el valor o no, pero es increíble, sí se puede hacer. Fabián, si tu ciudad está interesada, estaremos interesados en ver cómo podemos incorporar a los evaluadores ahí también. Dice, la privatización de carriles ha generado trancones de vehículos particulares y cómo afrontan estas situaciones frente a los diversos actores viales. Privatización de carriles, ¿te refieres a que los carriles se asignan a un privado o que algunos carriles se dedican a otro modo de transporte? Que eso creo que es algo diferente. Porque si es la asignación de carriles para uso privado, pues eso primero creo que está contra la ley, porque no puedes privatizar un espacio público, y después, pues eso es lo que hace, evitar que eso pase es lo que hace las políticas de gestión de la demanda, por ejemplo, a través de parquímetros. Eso es evitar la privatización del espacio. Si te refieres a que los carriles se cambian de a quién tiene que tener la preferencia de uso, como por ejemplo cuando un carril de estacionamiento se convierte en una ciclovía, pues ahí más bien no es que haya más congestión, sino que hay más equidad en el uso del espacio para los diferentes modos. Y estas clases de proyectos nos pueden ayudar a medirlo. José Fernando dice, a nivel normativo, algunas ciudades mexicanas prevén estudios de impacto urbano o de impacto ambiental para autorizar grandes desarrollos inmobiliarios. ¿Cómo lograr la transición hacia un solo dictamen que también englobe los estudios de impacto de movilidad? Eso generalmente está en las legislaciones locales, en las que yo conozco generalmente están en las leyes relacionadas con desarrollo urbano. Mi percepción es que los estudios de impacto ambiental o vial se manejan a veces de forma separada o los exigen diferentes instituciones, y tendríamos que promover que exista una integración de esos estudios o una coordinación más
efectiva de esos estudios, pero es a través de la modificación en los cambios normativos que se hace eso. Lo que vemos es que esta metodología, o al menos conocer estas metodologías que estamos proponiendo, pueden ayudar a los gobiernos locales a pensar cómo y a través de qué indicadores se pueden institucionalizar para medir qué impactos. Muchas veces estos estudios de impacto no tienen una batería de indicadores obligatorios que se deban de medir para ciertos proyectos y posiblemente pues ahora algunas ciudades puedan pensar que eso se puede incorporar. Y esa es como nuestra aportación al tema. Algunos proyectos de movilidad generando procesos de gentrificación. Hay indicadores que pudieran ayudar a prevenir este proceso de desplazamiento generado por el incremento de las rentas. Sí, de hecho, algunos de los indicadores en el área de desarrollo urbano lo que tratamos de medir es eso, es qué tanto hay ese desplazamiento. Para serte completamente sincera, creo que es un tema que requiere mucho más profundidad y te juro que para el año siguiente volvemos a tener a uno de nuestros expertos, amigos, invitados, que está trabajando mucho sobre estudios de qué tanto realmente la gentrificación está impactando y cómo deberían hacerse políticas de inversión al espacio para que la gentrificación sea más un elemento que ayuda a mejorar el espacio y la inclusión social en lugar de desplazar completamente a una clase social. Esta persona, este experto con el cual trabajamos, nos han mencionado que a lo mejor estamos satinizando mucho a la gentrificación cuando también es un elemento de ayuda, pero hay que poder entender esos límites y esas políticas de inversión en el espacio y de gestión de suelo, sobre todo, que nos permiten controlar esos efectos de desplazamiento. Pero no los analizamos a detalle en esta metodología. Esta todavía es muy básica, pero te prometo que ahondamos más sobre ese tema para el siguiente año. ¿Qué características debe tener una ciudad interesada en aplicar esta metodología? Pues ganas de participar. Realmente no estamos buscando una ciudad que tenga un determinado número de habitantes, sino que tengan intenciones en realmente ver si esta metodología les puede servir. Nuestro principal objetivo es difundir el conocimiento y que este conocimiento que tenemos no se quede en la cabeza de nuestros técnicos ni en nuestros escritorios. Entonces, con que nos den una llamada, denos un correo a mi correo o al correo de Tania Medina, que es medina@embarmexico.org, podemos establecer de qué modo podemos continuar ese trabajo con las ciudades interesadas. Esto es un objetivo que tenemos para el siguiente año. Ya este año no vamos a hacer mucho, pero el siguiente año prometo, Arturo, que les contactamos. Este es el contacto. Pues primero háblenos a nosotros y dependiendo del proyecto que quieran hacer en la ciudad o cómo podemos asesorarlos, podemos ver qué podemos hacer con cada ciudad, entonces no duden en contactarse. ¿Cómo pones a tu ciudad como candidata para proyectos pilotos? Pues más bien los proyectos pilotos los ponen las ciudades. Primero, la ciudad tiene que estar interesada. Lo interesante sería que fuera a través de alguna institución pública, porque ellos son los que mueven política pública. Entonces, si tú, Osvaldo, no eres parte de una institución pública que se dedica a mover esto, pues te recomiendo que te acerques para venderles esto, o nos acerques a nosotros para vender también bueno, no vender, sino promover esta metodología, y lo importante es de que esto se haga y se empuje a través de la política pública. O bien si tienen alguna organización que se dedique a observación o medición o monitoreo de política pública, que sea algún grupo de la sociedad civil, también lo podemos hacer. Y para proyectos piloto es importante ver si tienen algún interés de aplicar estos indicadores a algún proyecto que ya tengan en mente. O sea, no que sea un proyecto ficticio o que creen que vaya a pasar, sino un proyecto que esté en la lista de cosas que va a hacer su ciudad en el siguiente año, ya sea que vayan a intervenir una calle peatonal, vayan a hacer una ciclopista, vayan a incorporar un sistema de bici pública en alguna zona específica, o estén pensando en una parte de un proyecto de transporte, pues podemos ahí ver cómo podemos ayudarlo. ¿Algún indicador que hable sobre la complicación de unir transporte público y ciclistas? Súper interesante, súper interesante. No tenemos un indicador que hable acerca de la complicación, pero
sí, eso tendríamos que hacer realmente un análisis muy puntual de cómo debe de ser la operación cuando tenemos carriles compartidos de transporte público y ciclistas, particularmente por los últimos casos de muertes que se han dado en el Distrito Federal. Eh, no tiene que ver con el diseño de la infraestructura, sino con la operación sobre la infraestructura y el modo en que nosotros vamos y decidimos que esa infraestructura se opere o la operación del transporte o las bicis pasen sobre ese corredor o ese carril o esa infraestructura, va a decidir el diseño. Entonces es una cosa pegada con la otra. Creo que es un poco más de diseño, más que como impacto, pero seguramente los indicadores de seguridad vial que están incluidos en el sector de salud pueden ayudar a mejorar eso. Y gracias por los comentarios sobre la presentación. ¿Cómo está la coordinación entre ampliación de espacios públicos, movilidad y el impacto a la industria en un nivel macro o micro? No sé si entendí tu pregunta, pero si me mandas un correo te la puedo contestar mucho mejor. Esta no está completa. Un seminario de cómo integrar un observatorio urbano, fantástico. Lo apuntamos, sobre todo porque hay ya experiencias de observatorios urbanos. Y desde mi experiencia en la gestión de un observatorio urbano, tiene mucho que ver sobre cómo te posicionas en el ambiente político para realmente medir esos resultados y sobre todo cómo te financias. El tema del financiamiento a la observación de la política pública es algo súper complicado porque no es gratis. No es gratis tener equipos, licencias de software para análisis de datos, acceso a la información. Tener acceso a la información es súper complicado también y seguramente tendríamos que promover eso. Creo que los esquemas de gobierno abierto que actualmente se están promoviendo van a facilitar que eso suceda. Les recomiendo que busquen la estrategia del gobierno abierto, que es una página que se llama Open Government Partnership. Es algo en lo que nuestra organización está participando activamente. Ahí va a haber temas de observación y nosotros seguramente vamos a participar en eso. No tenemos indicadores sobre perspectiva de género, pero prometemos incluirlo en una segunda versión de esto, pero temas de espacio público, sí tenemos y son bastante interesantes. Además, hacerles el comercial que atrás de estos indicadores también nosotros tenemos muchas metodologías muy particulares para la medición de la actividad en el espacio público. Tenemos un estudio, una metodología que adoptamos de Gale Architects, que se llama Espacio Público, Vida Pública. Si Tania Jiménez luego no me regaña que me equivoqué, pero con Tania Jiménez pueden acceder también a esta metodología, lo hemos aplicado y ayuda muchísimo para poder ver cuáles son las metodologías. De hecho, estas clases de metodologías que tenemos, fuimos las que utilizamos como fuente de información para desarrollar las metodologías que están presentes en este estudio que les comparto. Veo preguntas como que aisladas. ¿Cómo se financian estos estudios? Buena pregunta. Excelente pregunta. Pues es por eso que buscamos la vinculación con ciudades, porque a través de ellos es el modo más fácil de poder financiarlos. Es difícil que un privado te financie esto o que una asociación, un grupo de sociedad civil lo haga. No hay una cultura en México para la evaluación de esta clase de proyectos, no la hay. Por lo tanto, si no hay una cultura, es mucho menos, no es prioridad de la política pública, y si no es prioridad de la política pública, pues no hay dinero. Pero eso es exactamente lo que queremos hacer evidente a través de algunos indicadores, empezar a sacar la necesidad de generar indicadores para que sean prioridad y entonces se asigne presupuesto. Que la PAOT en México nos haya financiado este estudio es un paso impresionante para demostrar que realmente las instituciones que generan la política pública están interesadas en financiarlo. Entonces, acérquense con las instituciones que crean que pueden tener interés y nosotros les ayudamos a vender el discurso. ¿Se podría intervenir dentro de los asentamientos humanos del tipo condominal con la aplicación de esta metodología? ¿Hasta dónde aplica la injerencia de cuidar al ciudadano que desconoce la legislación que pueda afectar su hábitat? Sí, también se pueden aplicar dentro de los propios condominios. Sería cosa de ver
exactamente cuál es el contexto del proyecto y te podríamos ayudar a ver cuáles son los indicadores, dependiendo de qué es lo que quieras medir, que te pueden ayudar a medir el fenómeno que tú estás buscando. ¿Tienen algún programa de capacitación dirigido en planes en cuestión de movilidad? Híjole, tenemos muchos ofertas de capacitación y lo que nos dimos cuenta, para serles completamente sinceros, es de que los tenemos todos tan dispersos que necesitamos ofrecérselos en un modo bastante más estructurado, y en eso nuestro equipo ha estado trabajando estos últimos meses, y para el 2016 les prometemos tener una oferta mucho más estructurada para que accedan a todo lo que ya generalmente hacemos con los implanes. Pero de nuevo, Xochitl, pues acércate a nosotros y trabajamos algo en especial para ustedes si lo necesitan. ¿Qué más? En el ámbito patrimonio cultural, ¿qué indicador puede existir en los proyectos de los centros históricos? Híjole, esto también es súper interesante. No tenemos algo particular dirigido a patrimonio cultural, pero sí los indicadores, particularmente para proyectos de peatonalización o como los proyectos de BRT, como la línea 4 del Metrobús en la Ciudad de México, que pasa por el centro histórico, sí puede ayudar a demostrar cuáles son los beneficios del impacto de estos proyectos cuando lo aplicas en una zona de patrimonio cultural. No medimos temas de patrimonio cultural per se, sino cómo se afecta el espacio urbano con los proyectos de movilidad, aun cuando estén en una zona patrimonial. Entonces, esto puede ayudar. Ándale, de espacio público, vida pública. Y bueno, creo que contesté casi la mayoría de las preguntas. Bueno, les repito, les vamos a poner en la página donde están los seminarios. Igual hacemos la vinculación por el Facebook, dependiendo de dónde hayan estado ustedes conectados. Les vamos a poner entonces esta presentación, el video, les subimos el documento. También, si hay alguien que esté muy inquieto y quiera no esperarnos, pueden navegar la página de la PAOT, que es creo que es gov.mx. Ahí está el estudio también. Es un estudio preliminar. Lo que estamos haciendo en Embarque es ver cómo hacemos esto una publicación más digerida para todos, pero bueno, queríamos demostrarlas. Y bueno, pues agradecerles a todos. Creo que ya llegamos casi a las 11, empezamos bastante puntuales hoy. Muchísimas gracias a todos. Lamento que hayan oído solo mi voz en esta ocasión. Generalmente luego cambio de voces y es menos aburrido. Pero bueno, muchas gracias a todos. Les prometo subir eso. A las ciudades que estén interesadas, échenos un correíto. Queremos armar este programa para el siguiente año y ver cómo podemos ayudarles para hacer. Entonces, si están interesadas, nuestros correos siempre están a la disposición. Pueden ver el documento para que se lo lleven de vacaciones y estudiarlo. Y bueno, recordarles, nuestro último seminario del año va a ser el próximo jueves. El siguiente jueves todos partimos con maletas para ir a algún lugar de descanso, aunque sea para la casa. Y lo que queremos ver es qué avances en la agenda de movilidad se ha alcanzado en este año. Siempre empezamos el seminario con hacia dónde queremos ver que las cosas van. Es un seminario que nos da Fernando, y ahora lo que vamos a hacer es qué pasó en todo este año. Cumplimos las expectativas, qué cosas nuevas aparecieron en el mapa de político, técnico y financiero que nos permiten avanzar, qué cosas de plano no logramos hacer. Hay algunas cosas en México interesantes que se quedaron en el tintero, y hay otras cosas interesantes como el regreso de Peñalosa para Bogotá, que eso qué tanto va a impactar en las políticas de movilidad. Mauricio Macri ganó la presidencia en Argentina, y Macri como alcalde de Buenos Aires, pues hizo toda la transformación de la movilidad que ahora vemos en Buenos Aires en un poco tiempo, con un esquema de institucionalidad bastante fuerte, y ahora va a ser presidente. Y entonces eso cómo va a impactar este escenario de movilidad para toda Latinoamérica es algo bastante interesante. En México, pues, hicimos algo, no hicimos algo, lo hicimos solamente las ciudades. ¿Qué pasó con el gobierno nacional? ¿Dónde están los fondos? ¿Los aplicamos? ¿Hacia dónde están viéndose ahora las ciudades con respecto a eso? Bueno, eso queremos
platicar con ustedes el próximo jueves, entonces no duden en acercarse a nosotros y nos vemos para el siguiente jueves. Déjenme ver nada más si hay algo más. Pues listo. Muchísimas gracias a todos. Ahí les mando saludos a mi gente de Colima, que ya mero voy de vacaciones para allá. Y a todos los que no han visto Colima, pues les recomiendo que se vayan de vacaciones para allá. Bueno, muchas gracias a todos.